Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos que nos escuchan atrás de la cámara. Un saludo para cada uno de ustedes. Este es el ministerio El Gozo de Jehová, que lleva semana a semana una clase. El ministerio El Gozo de Jehová, usted puede ir a su internet o ir a su WhatsApp o a cualquier otro de estos programas y usted va a encontrar el ministerio El Gozo de Jehová y usted va a escuchar las clases que estoy dando. El día de hoy va a haber una clase linda, extraordinaria, pero usted tiene que discernirla porque hay que hablarlo de varias formas. No solamente hay una forma de aprender, hay varias formas de aprender los libros de la Biblia. Ahora empezamos con una adoración al Señor. Gócese en la presencia de Dios. Gócese. Bendito sea el Dios de la gloria. A Dios sea la gloria, toda honra y toda gloria para Él. A Él, solamente a Él adoraremos, glorificaremos y honraremos su nombre. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, amigos, esto es como es el Dios Todopoderoso, que jinetes caballos entró a la mar y Dios hizo la obra. Escuche esa adoración. A ti sea la honra, mi Señor. Toda gloria es tuya. Esta clase es para edificar tu pueblo. Edificarme a mí primero, Señor. Bendito eres. Digo, gracias. Gracias, Padre. Señor, te alabaré por siempre, Padre amado, porque eres el Dios de mi salvación, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tú eres el Dios poderoso. Sí, Señor. A ti honraremos el día de hoy. Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios. Sí, Señor. El momento de exaltarlo. Es el momento de exaltarlo con su palabra. Con su palabra, Señor. Sí, Señor. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. Honor, pleitesía, mi Dios. A Él sea todo. Bien, hermanos, ahora comenzaremos el estudio. El estudio lo vamos a comenzar viendo el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Tenga con mucho cuidado cuando usted lee, porque hay cosas tal vez que usted ha leído ligeramente.
ahora vamos nosotros a hacer un estudio sobre el libro de los Hechos. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice: hizo además Jesús muchas obras, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Cuando comienzo a estudiar y a mirar este texto bíblico, me sorprendo porque dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Eso es para que usted entienda que muchas de las cosas que dijo Jesús, hizo Jesús, no están registradas todas en la Biblia. Hay muchas que han quedado fuera. Porque lo que ha permitido Dios, lo que el Espíritu Santo ha permitido, es que nosotros veamos y entendamos estas palabras que vamos a desarrollar. Porque este libro de los Hechos, querido hermano, tiene propósitos y principios que enfatiza el papel del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en la iglesia de hoy. Es muy importante porque es la obra consumada de Cristo. Porque Cristo abrió la puerta a la perdurable presencia de Dios entre todos nosotros los humanos. Primero quiero que usted entienda, cuando comienza a hablarnos este libro de los Hechos, nos habla de sonidos, nos habla de vientos, nos habla señales de fuego. ¿Por qué? Porque Dios quiso preparar a los discípulos para poder recibir el Espíritu. Lo estaba preparando. De esta manera, querido hermano, los eventos de Pentecostés demuestran el cambio en la relación entre los humanos con Dios. Así se preparó un escenario para que el Espíritu Santo permaneciera activo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, este libro, esta introducción del libro de los Hechos, es importante que usted lo vea. Porque en sí, el libro de los Hechos es la segunda parte de los Evangelios. Porque aquí está la historia. Aquí está la historia de la iglesia primitiva. Por eso es importante saber y entender qué es lo que hay. Esta es la continuación maravillosa de la historia única y gloriosa de la vida terrenal de Jesús. Además nos provee muchas claves. En este libro nos provee muchas claves para comprender más completamente las epístolas e interpretan el Evangelio que Jesús vivió y predicó. Es importante que cuando comencemos este estudio tenga su Biblia abierta, porque vamos a discernir, si tiene un lápiz o un cuaderno, apuntar. Este es el inicio de introducción al libro de los Hechos, porque hay elementos básicos en este libro. Hay elementos básicos, porque el libro en sí relata acontecimientos relacionados
con el ministerio de los apóstoles. Con los ministerios de los apóstoles. Pero el que escribió este libro fue nada menos que Lucas. Y cuando Lucas escribe este libro, lo hace de una manera que usted lo va a poder entender. Porque Lucas escribe del capítulo 1 de los Hechos al capítulo 12 de los Hechos, va a escribir todo lo que está relacionado a Pedro, el apóstol. Y del capítulo 13 al 28 es lo que escribió Pablo. Así de sencillo, así que este ministerio o este libro está compuesto entre un apóstol llamado Pedro y el otro apóstol llamado Pablo. Ahora bien, usted observe, se menciona el nombre de los apóstoles una sola vez en el libro de los Hechos. Una sola vez se menciona. No se menciona varias veces. Y le voy a decir, si usted que está con su Biblia abierta, capítulo 1, 13. Cuando usted vea Hechos, capítulo 1, 13, dice, y entrados subieron al aposento alto. Quiero explicarle algo de esto antes de seguir la cita bíblica. Muchas veces han habido pastores que no saben dónde vivían los apóstoles. No saben dónde vivieron. Ellos creían que se iban a su casa. No, hermanos. Pedro y todos los apóstoles, la palabra lo enseña, vivían en el aposento alto. Ahí vivían todos ahí, en el aposento alto, donde dice que moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos vivían en un solo lugar. No es como en estos tiempos que uno vive en un lugar, el otro vive en otro lugar, en diferentes lugares. No, todos vivían juntos y en armonía en el aposento alto. Si no lo sabía, entérese ahora. Después del primer capítulo que hemos visto en el 1:13, donde vivían, luego el libro de los Hechos nos va a mencionar solamente a 4 personajes frecuentemente, como es el caso de Pedro, es el caso de Pablo, es el caso de Juan, es el caso de Santiago. Y sigo viendo la Biblia de los Hechos y encuentro que el Espíritu Santo es enfatizado más de 50 veces. Lucas se refiere al Espíritu Santo más de 50 veces en este libro de los Hechos. Ahora, Lucas nos dice y nos muestra que aún Jesús dependía del Espíritu Santo. Luego, él nos recuerda que los apóstoles continuaron el ministerio que Jesús le dio con el poder del Espíritu Santo. Hasta donde se sabe, Lucas nunca predicó. Lucas nunca hizo un sermón. Ni nunca Lucas dice en la Biblia que oró para sanar a un enfermo. No hay milagros. Pero Lucas viajaba frecuentemente con Pablo. Y fue cuidadoso al escribir, al registrar el ministerio de los apóstoles. Específicamente el de Pedro y el de Pablo. Hay razones para creer que lo escribió. Porque cuando yo comienzo a estudiar, el libro, quien lo escribió para mí es Lucas. Fue porque dice la palabra en Hechos 16:10. Cuando vio la visión, oiga bien este texto bíblico, cuando vio la visión, en segunda procuramos partir para Macedonia.
procuramos, está hablando una palabra plural aquí, partir para Macedonia, donde por cierto Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, aquí me está diciendo básicamente que era Lucas un acompañante en los viajes misioneros que rehacía Pablo. Por lo tanto, cuando usted lea, entienda de que fue esto un hecho muy importante. Además, Pablo, querido hermano, escribió que una de las personas que viajaba con él era el doctor gentil. Y si nosotros lo vemos en el libro de Colosenses 4:14, dice: os saluda Lucas, el médico, amado y demás. Además, quiero que usted entienda que Hechos 1:1. Vamos a entrar nosotros a entender un poco esto. Estos pasajes, ¿cómo puedo interpretarlos? Dice en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Teófilo realmente significa en griego, teo, quiere decir Dios en griego, y filo, teo, y filo significa amor en el Evangelio de Lucas. Ahora, observe usted una cosa, hermanos, observe una cosa. Cuando yo comienzo este estudio y entiendo que Lucas escribió no solamente el Evangelio de Lucas, sino también que escribió el libro de los Hechos. Cuando yo comparo el libro de Lucas y el libro de los Hechos, van de la mano. Observe usted que cuando comienza Lucas, en su primer versículo del 1 al 4, está dirigido al excelentísimo Teófilo. Y cuando comienza Hechos, también está dirigido a él mismo, a Teófilo. Cuando comienzo a leer el libro de Lucas, observo que la vida del comienzo de la vida de Jesús está en el libro de Lucas. Pero paralelamente está también cuando es la temprana edad de la iglesia. Observe usted cómo se compara la temprana vida de Jesús y compara con la temprana vida de la iglesia. De la misma forma, la unción de Jesús que menciona Lucas, también habla la unción de la iglesia. Es decir, están paralelos. El primer sermón que nos relata Lucas lo habla nada menos que en Nazaret. Mientras que en el libro de los Hechos pone él el primer acontecimiento fue en Pentecostés. Pues nosotros comprendemos y entendemos que los milagros que sucedían en un lugar también lo hacía en el libro de los Hechos. Casi era paralelo de uno al otro. Por eso es que yo considero que el escritor de este libro es Lucas. Ahora, viaja, en el comienzo cuando habla Lucas, dice viaja por Galilea, a Judea y a Perea. Y en el libro de los Hechos, él mismo escribe sobre los viajes misioneros de Pablo. Es decir, querido hermano, que cuando usted lee Hechos, estudie Lucas al mismo tiempo. Y usted va a entender cómo es que se puede estudiar así. Ahora, hay elementos que a mí me dan a entender. Porque cuando el apóstol es enviado, porque lo que significa la palabra apóstol. La palabra apóstol, querido hermano, es cuando a alguien se le envía para cumplir una misión. Y esto fue lo que fue Pablo. Pero iba con Lucas, iban ellos juntos. Ahora observe usted lo siguiente. Pablo fue contado como apóstol. Antes habían otros apóstoles, pero que lo escogió a Pablo fue Jesús.
Usted ya sabe, con camino a Damasco. Entonces ahora hay 13 apóstoles. El autor del Evangelio de Lucas, oiga bien, no era apóstol. En otras palabras, cuando nosotros vemos los 4 evangelios, usted ve ahí a Mateo, ve a Marcos, ve a Lucas, pero Lucas no es, acuerde, no es apóstol. ¿Y por qué yo sé que él no era apóstol? Porque él mismo lo escribe en Lucas 1, del capítulo y versículo 1 al 3. Ahí le explica él bien claro. O sea que Lucas no era ¿qué? No era un testigo ocular. Él no había visto. Por eso que luego lo voy a explicar, porque él dice que él no fue un testigo ocular. Cristo, él no vio lo que Cristo hizo en la tierra, sino lo que decían. Pero él lo investigó. Ahora, hermanos, la iglesia primitiva hasta el día de hoy han aceptado que el Evangelio de Lucas y Hechos ha sido escrito por la misma persona. Ahora, el libro de los Hechos nos va a relatar los primeros 30 años de la iglesia primitiva. Pero qué interesante cómo Lucas dibuja el marco de la historia, cómo se desarrolla. Cuando yo veo Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos, para partir el pan, Pablo, que enseñaba, haciendo salir a qué, al día siguiente tenía que salir, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es interesante, y acá hay una nota. Hay pastores, y esto es específicamente para los pastores que predican, pero muchas veces predican y repiten y vuelven a repetir con tal de que el tiempo se vaya. No, querido hermano, no es así. Cuando el Espíritu Santo habló, amén. Cuando Cristo ya habló, amén. No lo llene con lo mismo. Esto le pasó a Pablo porque se quedó dormido. Era la medianoche, cayó de cabeza y se mató. Aunque esta historia la vamos a ver luego en este estudio que vamos a hacer. Tenga cuidado. Cuando el Espíritu Santo ya habló, no le agregue más. No le adorne más. Dios habló, amén, Dios habló. Entonces, Lucas escribió que Pablo enseñaba en Troas hasta la medianoche. Sin embargo, Lucas nunca menciona acerca de lo que enseñaba en ese lugar. Es interesante porque a él le gustaba escribir sobre la historia, porque el libro de los Hechos solo contiene una fracción, obviamente. ¿Ok? El libro de los Hechos contiene una fracción, por eso que al comienzo, cuando hablamos de Juan 20, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice que una sola parte fue escrito. Lo que él escribió fue lo que el Espíritu Santo le dio y le dijo lo que tenía que hacer. Porque Lucas escogió la historia. Lucas escogió los eventos que él incluyó en este libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo le ordena lo que tiene que escribir. Hay cosas, hermanos, que usted no lo entiende. Pero si usted estudiara, si usted pudiera estudiar un poco su Biblia, no leer, acabo de aclarar, no leer, cualquiera lee, pero no estudia. Usted estudia la palabra y va a encontrar que Hechos sirve como un vínculo entre los evangelios y las epístolas de Pablo. Porque acá está el evangelio, acá están las epístolas de Pablo, pero viene a estar en el centro el libro de los Hechos. Y le voy a explicar por qué. En el Nuevo Testamento es un vínculo entre los evangelios y las epístolas.
de Pablo. Al principio, en el Nuevo Testamento, solamente habían dos partes. Habían los evangelios y las epístolas de Pablo. Eran dos. Pero Lucas escribió para dejarlos a la iglesia, el origen del comienzo de la iglesia. Lucas escribió Hechos. ¿Sabes después que Pablo escribió Primera y Segunda de Corintios, después de Gálatas, después de Efesios, después de Filipenses, de Colosenses, de Primera y Segunda de Tesalonicenses, después de haber escrito todo esto, es cuando Lucas comienza a escribir el libro de los Hechos. Por eso que al principio eran los evangelios y ¿qué más? Y era la parte de lo que Pablo había escrito. Y eso lo escribió. Pero Lucas escribe esta parte porque considera que es importante. Y le voy a decir por qué es tan importante que haya escrito este libro. Y si usted observa del capítulo 13 al 28, nos habla sobre sus viajes. Es correcto. Pero en hecho nosotros podemos estudiar, podemos ver cómo Pablo realmente comienza su ministerio, tanto en Filipos, como en Tesalónica, en Corinto, en Efeso, en todos estos lugares en Galacia, cómo comienza su ministerio en la iglesia. El libro de los Hechos obviamente nos relata todas estas historias, pero también nos presenta a Timoteo, a Tito, son pastores, pero también escribió Pablo a otras personas que no eran laicos. Hechos realmente trata el crecimiento de la iglesia, cómo fue creciendo la iglesia. Y acá se parte muy importante como Lucas traza el crecimiento de la iglesia. Crecía. Al principio, cuando comienza la iglesia, comenzó en un lugar pequeño, en una sala. Eran pequeños, pocos los miembros que estaban. Pero ya después, en el capítulo 2:41 del libro de los Hechos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas, lo que quiere decir y nos da a entender que la iglesia fue creciendo. Fue creciendo la iglesia, porque después se convirtieron 5,000 y fue creciendo la iglesia. Pero Hechos nos cuenta cómo la iglesia creció en Jerusalén y se extendió hasta Roma, hasta el corazón del Imperio Romano. ¿Cómo se fue? Pero esto no fue porque el evangelio se iba así, porque uno lo llevaba, otro lo iba así, era porque huían. La iglesia era perseguida, pero al mismo tiempo ellos agarraban, atesoraban la palabra y iban. Es con lo que usted tiene que hacer. Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted ha sido edificado en la palabra de Dios, usted lo que tiene que hacer es también dar las buenas nuevas de salvación. Porque estos son las buenas nuevas de salvación. Usted tiene que entender que la palabra no es para que se quede con usted. Comience a hablarle a la familia primero. Comience por su casa. Hay gente que quiere ir a muchos lugares porque dice: yo quiero ser misionero, quiero viajar aquí. No, señor, viaje dentro de su mismo círculo donde vive. Porque su vecino es de Puerto Rico, su vecino es de otro lugar, sus vecinos están en diferentes lugares. Esos son los lugares donde usted tiene que empezar. No compre un ticket para irse a viajar a otro lugar. Primero enseñe, edifíquese usted primero en el lugar donde vive. Cuando veo yo el capítulo 8:1, dice: y Saulo sostenía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución. Por eso le digo que hubieron persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, todos fueron corriendo a diferentes lugares. Fueron a Judea, Samaria. Todos los que fueron creyentes, que aceptaron a ser, huyeron
pero no los apóstoles. Los apóstoles se quedaron. Y es así como la iglesia fue creciendo en geografía, fue creciendo. Pero también el libro de los Hechos nos muestra cómo los viajes de Pablo lo ayudaron a extender y el alcance de la iglesia cristiana. No es casualidad, querido hermano, que Hechos comienza en Jerusalén y que termina en el capítulo 28 en Roma. Lo lleva hasta allá Pablo. Luego hablaremos de dónde muere Pablo. Expande su misión. Él va a expandir su misión. Hechos 6:1 dice, en aquel día, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración, y esto a veces hay en las mismas iglesias, entre los griegos contra los hebreos, de que las viudas en aquellos eran desentendidas y la distribución diaria. Es decir, hermanos, yo he buscado toda la Biblia y siempre la Biblia nos habla de las viudas, pero no me hablan de ningún viudo, excepto Abraham. La iglesia incluía dos grupos de judíos. Entiéndalo bien. Incluía al comienzo de la iglesia dos tipos de judíos. Uno era el griego y el otro era el hebreo y el griego. Si usted observa el capítulo 8, el hebreo y el griego, en el capítulo 8 se observa también a Felipe, que alcanzó a otro que no era judío, a los samaritanos. Luego habla de un etíope, habla de varios. Hechos en el capítulo 10 trae un cambio. Oiga bien cómo Dios trabaja. En el capítulo 10 de Hechos hay un cambio. Dios habla a Pedro para compartir el evangelio con Cornelio. ¿Quién era este señor Cornelio? Era un oficial importante en el ejército de Roma. Esto aún cambia hacia los no judíos, pues cualquier cosa podía ser salvo. Entonces por eso es que Hechos 11:18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero no solamente se expandía, la iglesia no solamente se expandía, sino que también la iglesia crecía en palabra, en teología. Los primeros cristianos judíos seguían la ley de Moisés. Oiga bien usted esto. Los primeros cristianos judíos seguían las leyes de Moisés. Les tomó tiempo, pero muchos años, entender lo que es la relación correcta entre la ley y la gracia. El judío le tomó muchos. Y tal vez usted dirá, pero esta gente no entendía. Hay que entenderlos también, que ellos no tenían las 2, 3 Biblias que tal vez tenga usted en su casa. No había. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvo, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando sigo leyendo el libro de los Hechos, llego al capítulo 15. En este capítulo 15 documenta la lucha que tenía la iglesia en aquel entonces. Había una palabra crucial. ¿Deben los gentiles circuncidarse y seguir la ley de Moisés? Había polémica. Había mucha polémica si es que los gentiles tenían que circuncidarse y también seguir la ley de Moisés. Hechos 15:5 nos dice,
pero algunos de la sexta, oiga bien, de los fariseos. A veces nosotros hablamos de los fariseos, pero lo conocemos. Los fariseos seguían la ley, pero eran muy estrictos. Era también una secta religiosa. Seguían a Cristo, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O como decía, había oposición. Habían cosas que ellos todavía no logran entender lo que es la gracia y la ley. Pero también sirve este libro como una guía para la fe y para la apología, para la apologética. Tal vez, hermano, usted que está atrás en la cámara dirá: ¿qué es esto? La apologética es parte de la teología que defiende la dogma de la fe cristiana. Defiende. ¿Por qué? Porque este libro de los Hechos nos sirve como una guía para que la iglesia crezca y haga la voluntad del Señor. Porque a través de este libro de los Hechos vemos las Escrituras, vemos cómo oraban y también vemos cómo compartían la fraternidad. Veo también cómo la obra del Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Cómo conocer y alabar a mi Dios. A través del Espíritu Santo usted puede dar testimonio, puede hablar lenguas, puede ser lleno de dones del Espíritu Santo. Porque el crecimiento de la iglesia, evangelizar y enseñar, es una de las partes que nos enseña el libro de los Hechos. Nuestro modelo es Pablo. El poder de Dios actualmente durante una de las persecuciones estaba con aquellos que huían porque la iglesia era perseguida. Pero aunque huían, Dios estaba en control de todo. El amor de Dios para la gente de todas las naciones. Hechos, sin embargo, enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Dios. Es necesario que usted tenga al Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Ahora, Lucas organiza Hechos en torno al ministerio de estos dos apóstoles, como le decía. Voy resumiendo. También incluye los ministerios de muchos creyentes comunes. Tal vez el propósito principal y el más grande que Lucas escribe en este libro de los Hechos es enfatizar el ministerio del Espíritu Santo a través de cada creyente. Lucas, en su evangelio, establece que Jesús dependía del Espíritu Santo. Y lo voy a explicar porque Lucas 4:1 dice: Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo quiere actuar a través de todos los creyentes. Hoy quiere actuar en la vida de cada uno de nosotros. Depende de usted y de mí que cedamos. Por eso, hermanos, para que el Espíritu Santo nos dé el valor de testificar y decir lo que Cristo hizo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermano, cumple muchas cosas importantes en la vida de cada uno de nosotros. Pero quiero explicarle que si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, usted va a poder discernir también bien los libros del Evangelio y las epístolas de Pablo. Hechos explica cómo creció en número, y ya lo hemos visto, en una forma geográfica, en una forma de extensión cultural a su misión teológica. Hechos sirve como una guía para la fe y apología.
Lucas enfatiza el poder del Espíritu Santo. Si pasamos por alto lo que Lucas escribe aquí, no nos perderíamos el propósito más grande que tuvo que escribir, y fue el Espíritu Santo. Porque Él es el que enfatiza, Lucas es el que enfatiza en el Espíritu Santo. Gracias que el Espíritu Santo guió a Lucas. Y aunque nosotros no decimos Lucas, Él no se llamaba Lucas. Como hermano, no, Él no se llamaba Lucas. Su nombre era Lucio. Y nació en un lugar llamado Lucanos, que está al sur de Italia, o sea, en Grecia, porque Lucas fue griego, el único escritor de los evangelios que no es judío. Y observe aquí lo que le voy a decir, porque a veces nosotros escuchamos a un predicador y gloria a Dios. Escuchamos a un maestro y gloria a Dios. Escuchamos su palabra. Pero estos son ministerios que muchas veces tienen responsabilidades y obligaciones. Lucas estuvo con Pablo desde el primer encarcelamiento hasta el final. Si usted observa, Segunda de Timoteo 4:11 nos dice, esto manda y enseña. Observe que Lucas pero todo lo investigó. Y desde el principio. Porque su palabra dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos, quiere decir que no estaba ahí, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, está él dando testimonio que me ha parecido a mí también, después de saber, de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Desde su origen, hermanos. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Este fue el doctor amado. Este fue el discípulo amado. Este fue. Además, quiero que usted sepa, un ministerio no es fácil. Después de la muerte de Pablo, se quedó ya Lucas. Y se quedó trabajando en Acaya. Y murió a los 74 años. Y quiero que sepan que nunca se casó. Nunca se casó. Dedicó su vida al ministerio. Para que usted y yo tengamos el libro para estudiarlo. El libro para que nosotros seamos edificados. Este libro, que es la palabra de Dios, nos enseña, nos guía, nos dirige, nos redarguye, le habla a su vida y a mi vida. Esta es la pequeña introducción del libro de los Hechos. Seguiré con más, porque esto es precioso. Antes yo había querido enseñar el libro de los Hechos, pero el Espíritu Santo me llevó a que hable del Espíritu Santo primero. Padre, gracias.
porque hoy he hablado el crecimiento y del Espíritu Santo también. Sobre la iglesia, Padre Santo. Gracias por mis hermanos que oyen, que han oído tu palabra. Bendícelos, Padre de la gloria. Bendícelos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, si usted que está detrás de la cámara quiere ver las clases que he dado, vaya usted al www.ministerioelgozodejehová.com y usted podrá entrar a cualquiera de las clases que quiera aprender. Esto es un estudio, recuerdo, es introducción a estos libros. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y será hasta la próxima clase donde vamos a continuar. Recuerde, es importante que tenga una o dos Biblias para la próxima clase y tenga un lápiz y un papel donde escribir. Bendiciones, hermanos.